Hola a todos, yo soy Said Samano Yo soy Chava Sámano. y queremos darle la bienvenida a este nuevo episodio de Interesante Podcast en el que tuvimos a una gran invitada, María Centeno. Platicamos sobre quién es ella como artista, cómo ha construido su carrera y nos contó sobre sus primeras influencias, la importancia de acercarte a la música a edad temprana y lo que ha significado ser parte de diferentes proyectos. Disfrútenlo. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio donde tenemos invitados interesantes haciendo cosas interesantes. Hoy tenemos a una multifacética artista, compositora, cantautora, productora. Es alguien a quien yo admiro muchísimo, a quien sigo su carrera desde hace algunos años. Ella es María Centeno. ¿Cómo estás, María? Buenos Hola, días. muy bien, buenos días. Feliz de estar aquí, empezando el día platicando. Sí, ¿verdad? Muy temprano. Sí. Muy temprano. Oye, ¿cómo te trata aquí la Ciudad de México? Eres de Guadalajara, ¿va? Soy de Guadalajara, pero llevo como 5 o 6 años viviendo en la Ciudad de México y me fascina, me encanta. Y en Guadalajara, pues ahí naciste, ahí creciste. Ahí nací en Guadalajara, mis papás son de Guadalajara, todo muy tapatío, y lo que me trajo a la Ciudad de México fue la música. Eventualmente la música me empezó a atraer a hacer cosas acá, y yo me acuerdo que desde la primera vez que vine de chiquita a la Ciudad de México me fascinó. Ajá. Y siento que es mi lugar, soy muy feliz aquí, me encanta. Oye, y esos primeros años de tu vida ahí en Guadalajara, pues, ¿cómo eran? Más o menos, ¿qué te fue relacionando con la música? Pues tengo un papá fotógrafo, Ujú. entonces pues uno de mis papás es artista, ¿no? Ok. Y Y sí entonces influye mucho, ¿no? sí, en general como que la creatividad era algo que estaba muy bien visto en mi casa. Y mis papás se dieron cuenta desde que yo era muy chiquita que me gustaba la música y sobre todo mi mamá se dio a la misión de que yo estudiara música. Ok. Entonces me inscribió en clases de música desde chiquita y creo que siempre me enseñaron a tomármelo como con mucha seriedad. Sí, creo que eso es muy importante, ¿no? El acercamiento por parte de nuestros primeros, de nuestras primeras figuras de cuidado, ¿no? De nuestros Sí, papás. porque probablemente si mis papás no me hubieran fomentado las ganas de estudiar música, Ujú. pues igual y no hubiera estudiado con tanta, eh, pues sí, con tanta entrega. Ya entiendo. Entonces estudié música desde chiquitita estudié y pues sí, el resto es un poco historia. Ah, ok. Y ahí en Guadalajara, ¿en qué escuela estudiaste? ¿Estuviste en algunas academias o era parte como de la educación básica que tú llevabas? Pues estuve sobre todo cuando era muy niña en un programa que tenía la Universidad de Guadalajara infantil, Ok. que era espectacular. No sé si sigue existiendo o no, pero en ese momento tenía que ir tus papás a formarse para conseguirte un lugar a las 5 de la mañana. O sea, sí había mucha demanda. Había mucha demanda, sobre todo no había tantos lugares. Ya. Entonces mi mamá fue y se formó y me consiguió un lugar en la Escuela de Música de la UDG, en este programa infantil, y ahí estuve como 6 o 7 años tal vez, o sea, lo hice todo. Y esa fue como mi mayor, digamos, escuela musical. Ahí estuve en un coro, Ujú. ahí aprendí a tocar el piano, a tocar la guitarra, aprendí sobre teoría musical y era una cosa a la que yo iba todos los sábados de mi vida, Ujú. toda la mañana, era como un día más de escuela. ¿Desde los 5 años hasta qué edad más Pues o como menos? desde los 7 hasta los 12, yo creo. Ah, ok. Deben haber sido más bien 5 años. Y después de ahí me brinqué a Fermata, que acaba de abrir en Guadalajara, y ahí Sí, estuve ajá. estudiando en Fermata. Y luego tuve también profesores particulares de armonía y de guitarra. Ajá. Y como que siempre busqué quién me pudiera enseñar No, pues qué chingón, música. la verdad. Qué chingón, la verdad, que desde niña estuviste en este mundo Sí. tan chingón. Y más o menos en esos años en los que tú empezabas a desarrollar eh, este, es- esta disciplina, ¿había ya una inquietud por escribir canciones? Sí, creo que yo empecé a escribir canciones desde que aprendí a tocar mis primeros acordes en la guitarra, Ajá. porque me divertía. O sea, no,
yo nunca tomé ninguna clase de cómo se escribe canciones, más bien como que simplemente empecé a escribir desde muy chiquita cosas. Ujú. Y eventualmente cuando entré con mi primera banda, con la Garfield, pues yo ya tenía como la facilidad de escribir. A mí me gustaba escribir canciones y Ujú. lo hacía porque era divertido y ya. Sí, Porque, justo más o menos para allá quería llegar a, a la Garfield, porque, bueno, personalmente ahí fue donde yo te conocí ujú, y creo que muchísima gente aquí en México ahí fue donde te conocimos, ¿no? Como la vocalista de la Garfield, pero creo que mucha gente tenía solo la idea de que solo la que eras la que cantaba. cantaba, ¿no? Pero también, pues también escribías canciones. Sí, yo escribía las canciones y en general creo que sí hay esta cosa como que si ven a una mujer en el mundo de la música, como que la primera tendencia es pensar que solamente canta Ajá. y que las canciones las escribe alguien más y que todo lo demás lo hace alguien más y que las morras solo cantan. O sea, sí hay como esta concepción de Y que, sobre todo, creo yo, en este tipo de bandas, ¿no? O sea, creo que el rollo de ser cantautor siempre lo ves como alguien solista. claro, Y en este tipo de bandas piensas que ellos solo son la cara y que hay alguien más detrás escribiendo y componiendo, ¿no? sí, sí, sí. Y no sé por qué hay como sensación, pero la realidad es que yo canto las cosas que yo escribo y Ujú, siempre ha sido así. Yo canto, o sea, no hay ni una sola canción que yo haya sacado que no haya escrito yo. ujú. Y de hecho yo me considero primero compositora y luego cantante. Sí, Pero, pues sí, o sea, supongo que nos toca abrir esa conversación, ¿no? Como decir, oigan, pues sí, yo estoy cantando, pero yo escribí sí, esta exacto. canción. O sea, va más allá que simplemente pararte en el escenario y cantar algo. Ajá, y esas primeras canciones que tú escribías, que fue desde que empezaste a tocar la guitarra, tus primeros acordes, ¿sobre qué escribías? Me encontré hace no tanto tiempo un cuaderno donde donde escribí yo creo que mis primeras canciones. Ajá. Y estaba la letra y un dibujito de cómo lo tocaba yo en la guitarra, Ah, ok. porque no sabía cómo se llamaban los acordes, entonces Sí, así, claro. y ahí hice como mi mapa de cómo se... Pero pues eran, o sea, imagínate que esa primera canción la debo haber escrito a los 11, 12, Ajá. y se trata sobre una cosa súper rara, es como una chica que le está cantando un lobo Ajá. porque quiere ser su amigo, pero Ajá. le da miedo, y es Ok. como pues una historia muy infantil, pero en canción, pues. O sea, es Ok, una cosa, ok. o sea, obviamente es una mala canción, pero Ajá. es una historia muy rara, porque tiene oscuridad. O sea, yo leí la letra y dije, wow, esto tiene ¿Qué estaba pensando en ese momento, romance, no? tiene oscuridad, tiene... ¿Qué estaba pasando por mi cabeza? Ajá. Pero pues sí, sobre historias inventadas. Ajá. Y ahorita que justo que mencionas lo de que era una mala canción, una vez te escuché decir que para escribir buenas canciones hay que escribir malas canciones, ¿no? Sí, o sea, en general para hacer cosas bien en la vida tienes que estar dispuesto a hacer cosas que no estén tan chidas. Ujú. O sea, yo de cada 10 canciones que escribo, 2 realmente valen la pena. Sí, correcto. Eso es, o sea, más o menos así, porque luego la gente piensa que tienes que escribir solamente canciones buenas. Ajá. Y la realidad es que no, tienes que escribir canciones y ahí de repente saldrá una buena y una que valga la pena, pero tienes que estar dispuesto a escribir, a estar ahí, a captar ideas, a hacer canciones que luego dices, uff, esto no está tan chido, porque pues además vas evolucionando, ¿no? Sí, Si te claro. esperas a escribir la canción, probablemente no va a llegar, tienes que escribir, Sí, sí, sí. punto. Y Sí, por ahí aparecerá alguna buena canción. fíjate que ahorita que mencionas eso, sí me queda bien claro porque a mí me gusta mucho escribir poesía. No soy tan bueno desde mi punto de vista. De repente creo que sí me salen dos o tres cosas ahí rescatables, pero justo es eso, o sea, como que de repente uno le tiene miedo a la hoja en blanco, ¿no? Sí, y a fracasar también, como hacer cosas que no están chidas. No pasa nada si haces cosas que no están chidas, porque las cosas que no están tan chidas luego te llevan a las cosas que sí están chidas. Sí, sí, sí. Y al final el chiste es hacer el ejercicio de escribir. Ajá, Canciones, correcto. poesía, lo que sea. Sí, y ahorita que estás mencionando sobre pues el estar escribiendo, em, ¿cómo es?
como tu proceso de composición? Porque yo he escuchado a muchos otros cantautores que dicen, ¿sabes qué? Yo primero tengo la melodía y sobre la melodía ya voy viendo qué escribo y a veces es al revés. En tu caso, ¿cómo es? Yo normalmente tengo una base musical, o sea, como una progresión de acordes o algún tipo de música, y encima empiezo a escribir las melodías en conjunto con la letra. O sea, lo que intento es conectarme con lo que sea que la nube me quiera mandar en ese momento y después editar. O sea, como que si yo escucho, si estoy trabajando y tengo una idea musical, entonces empiezo a descargar ideas de letras, de melodías, de cosas, y después lo edito todo. Pero la letra y la melodía suelen salir un poco al mismo tiempo. Sí. Ahorita que dices eso sobre qué me quiere mandar la nube, ¿tú qué crees? O sea, creo que hay como muchos dilemas en este proceso creativo en el que muchos están buscando como ese momento de eureka, esa inspiración, pero creo que también debe de haber esa parte en la que tienes que ser un poco disciplinado, que tal vez es hablar sobre lo que estamos platicando, ¿no? De decir, hay que escribir, pero en tu caso, ¿cómo hay alguno que le gane al otro o es una combinación 50-50? O sea, yo creo que más bien lo que he trabajado mucho es mi capacidad de acceder a una cosa que yo denomino, y no solo yo, mucha gente, flujo creativo. O sea, como la capacidad de permitir que las ideas fluyan a través de ti con mucha facilidad. Entonces, si tengo un mensaje, o sea, si tengo algo que quiero decir y tengo una buena base musical, como algo musical que me emocione, entonces inmediatamente me conecto con el flow creativo y empiezo a bajar ideas, a bajar ideas, a bajar ideas, y ese es como el momento al que la gente llama inspiración. Pero ese momento no es escribir la canción, ese momento es bajar las buenas ideas. Normalmente las buenas ideas se bajan en ese momento como de flujo creativo, en el que permites que cualquier cosa que se te ocurre se manifieste. Y después viene el trabajo de escribir la canción, que es editar eso, o sea, como agarrar eso, escuchar eso que descargaste, digamos, de la nube, porque así se siente ese momento de inspiración, y convertirlo en algo que tangiblemente funcione como una canción. Y ahí es donde mucha gente creo que se atora, porque piensan que la canción les tiene que llegar sola de principio a fin desde la nube, y no es así. No es así, tienes que tener una disciplina creativa que te permita agarrar esas ideas. O sea, sí hay ideas que canalizas. Hay una etapa de la composición en la que eres más un receptor que un creador. O sea, y te pones como al servicio de la nube y captas ideas. O sea, realmente cuando estás en ese momento captas ideas, pero escribir la canción es lo que sucede justo después, cuando logras ordenar esas ideas que fueron cayendo. Y normalmente las ideas que van cayendo no es que te caigan de la nube, son resultado de la cantidad de horas que le has invertido a cultivar tu musicalidad, a cultivar tu relación con las letras, a cultivar tu relación con la poesía, a cultivar tu gusto. O sea, tú no puedes poner en el papel algo que no tienes adentro. Sí, correcto. Se me hace muy interesante eso que dices y me recuerda, he empezado hace poco a tomar un curso de stand-up y justo con quien lo estoy tomando, nuestro maestro nos dice, bájale al ego y súbele al juego. Y creo que más o menos va por ahí, ¿no? Sí. O sea, no se trata de que tengo que escribir la canción perfecta y me tiene que salir, como dices, de principio a fin en una sentada. No, todos tenemos una voz como muy castigadora en nuestra cabeza. Sí. Y al momento en el que empezamos a crear, muchas veces esa voz aparece y nos empieza a decir que lo que estamos haciendo no vale la pena y que somos malísimos y que no vale la pena que estemos invirtiendo nuestro tiempo en lo que sea que estemos haciendo. Y apagar esa voz te permite acceder al juego. O sea, cuando abordas como el quehacer creativo desde el juego, desde la exploración, logras apagar un poco esa voz. No importa si lo que estás haciendo está bueno o no. El chiste es hacerlo. Sí, exactamente. Porque lo difícil es conectar con el flujo creativo, como con esa confianza de que tienes la capacidad de sacar buenas ideas de tu interior, o de la nube, o de donde sea que sientas que están guardadas esas buenas ideas. Sí, y creo que por ahí también estuve, porque hicimos nuestro trabajo de investigación, estuviste
estudiando en Argentina, ¿no? También, ¿estuviste estudiando música? Me fui de intercambio en la universidad. Yo quería estudiar música en la universidad y Ok. entré a una universidad en Estados Unidos que era la que yo quería, Ujú. pero pues era impagable para mi familia, no podían costear que yo me fuera a estudiar a Boston. Ujú. Entonces me aceptaron, pero no me dieron beca, entonces no me pude ir. Y entonces estudié gestión cultural en una universidad en Guadalajara porque pues era lo que había. Y Aparte, pues, está relacionado, va de la mano con lo que sí, te me ha gustaba, ayudado. ¿no? La realidad es que ahora que ya tengo una carrera que tengo que gestionar, me ha ayudado porque sí veo a otras amigas que tal vez no estudiaron algo un poquito más administrativo y les cuesta de repente Ya. como ordenar su proyecto y creo que a mí esa formación universitaria me ayudó. Pero bueno, en fin, independientemente de eso me fui de intercambio a Buenos Aires Ajá. y me fui de intercambio a Buenos Aires porque yo acababa de cortar con la Garfield y estaba muy triste y no sabía bien qué iba a hacer. Ok, entonces eso fue después de la Eso fue Garfield. después de la Garfield Ah, y yo ok. dije, me tengo que ir, estoy muy Es sad. como, pues es cortar una relación, ¿no? Al final era un duelo. Sí, era un duelo porque además, pues, a la Garfield en ese momento le estaba yendo increíble. O Ujú. sea, ¿sabes? O sea, estaban tocando en todos los festivales, estaban viajando a otros países, estaban cantando canciones que yo había escrito con alguien más. Fue una cosa muy intensa, muy fuerte en mi vida. Sí, ya Y por eso entiendo. me fui a Argentina. Yo quería alejarme de pues de lo difícil que estaba haciendo para mí manejar toda esa situación. Ujú. Y fue súper chido porque en Argentina conecté con un circuito como de cantautores y me di cuenta pues de que el mundo es muy grande y hay mucha gente haciendo música. Y cuando regresé de Argentina conocí a Lito y Ujú. empecé a trabajar en la Isla Centeno. Entonces Ya. al final creo que las cosas se acomodaron bien. Y, y al final todas las cosas que nos pasan y que nos llegan y que se van son parte de nuestra historia y uno no sabe si las cosas que pasan son buenas o malas hasta que no pasa el tiempo suficiente como para verlas con perspectiva. ¿Y cómo es la escena allá en Argentina? O sea, la escena musical, sobre todo la que tú viviste, porque creo que aquí en México solo pues nos llega un poco del rock argentino Ujú. de los 80s, 90s y últimamente como el indie, Sí, hay mucho como indie. Banda Los Chinos, El Zar, Catriel y Paco Catriel y Amoroso. Paco Amoroso, pero lo que tú viviste, ¿cómo O sea, es? también fue hace mucho tiempo, entonces obviamente ya no puedo decir nada de la escena de este Ajá. momento porque no tengo ni idea. ¿En qué años estuviste allá? Estuve en el 2017, o Bueno, no sea, hace tanto tampoco. lo que me encontré fue como un gran circuito de cantautores, Ok. gran circuito de espectaculares escritores de canciones y todas las noches había algún evento de cantautores en algún lugar en la No ciudad. manches, qué chingón. Era una cosa muy chida que aquí yo no creo que exista como tal. O sea, sí hay cosas, pero no como allá. Allá era todo un circuito. Entonces podías tocar el lunes en un lado, el miércoles en otro. O sea, por eso pude conocer tanta gente, porque el circuito ya existía y es nomás llegar a tocar la puerta y decir, hola, me llamo María, vengo de México, quiero tocar aquí, ¿En dónde fue? ¿En Buenos Aires? en Buenos Aires. Ah, ok. Pero la realidad es que cuando yo estuve, la situación política estaba medio complicada y la economía también. Entonces no hay realmente una industria de la música que funcione Sí. como aquí. Pues no por nada todos vienen a México. Y porque además México es un país mucho más grande Ajá. que Argentina, o sea, más gente. Entonces, pues sí hay más posibilidades de que más gente te escuche desde aquí. Ujú. Pero me impresionó el talento de la gente. Y también los argentinos son gente muy leída, como muy estudiada, muy culta. Muy culta. Y eso es súper enriquecedor también. Y todo eso que estuviste viviendo allá, o sea, influyó tal vez en tu proceso creativo, en tu forma de hacer canciones. Influyó, o sea, claro que fue una linda experiencia, Ajá. pero lo que más me sucedió cuando estuve allá fue, quiero volver a México a hacer música a México. O sea, Ya. como que me dio la certeza de que yo tenía que estar aquí en la Ciudad de México, estar en Buenos Ok. Aires, porque dije, bueno, aquí sí es una gran ciudad y pasan muchas cosas, pero no es la Ciudad de México, y yo en la Ciudad de México tengo más oportunidades que en cualquier otro lado, como que me dio esa certeza. Entonces volví de Argentina a darle con todo. De hecho, cuando estuve allá yo ya quería regresar. A mí me gusta mucho México. El último mes yo ya lo estaba ¿Y padeciendo. cuánto tiempo Yo decía, estuviste? neta, un pinche pan con dulce de leche Unos más y tacos. me aviento por el balcón, güey. Ajá. Quiero maíz, quiero una quesadilla. ¿Y cuánto tiempo estuviste allá? 6 meses. No, pues sí fue algo. Estuvo divertido, pero al final también yo estaba en la universidad estudiando cosas como de filosofía, nada que ver. Y estar allá tan lejos me Ujú. hizo tener un montón de ganas de volver a México a hacer música. O sea, como que cada vez que yo me alejo de la música, porque a pesar de que sí iba a las cosas de cantautores, pues no tenía la maquinaria para hacer las cosas que hago aquí. No estaba mi equipo con los que hago música. Ujú.
Entonces como que me dieron muchas ganas de volver y aplicarme y ahorita que te lo estoy contando otra vez estoy sintiendo esas ganas como de, güey, enfoquémonos, hagámoslo. Ya. No por nada, ese rollo de estar compartiendo ideas y de estar platicando nos hace como volver a conectar, ¿no? Sí, sí, total. Por eso Ajá. me encantan los podcasts. Yo escucho muchos podcasts de cuando entrevistan a artistas que a mí me gustan. Sí, yo también. Porque me interesa muchísimo su proceso creativo. Eso edítenlo, por favor. Y es interesante saber cómo le hizo la gente para llegar a donde está Sí. y cómo le hacen para hacer lo que hacen. Sí, justo es como la intención de este proyecto. Ujú. O sea, gente, como lo dije al principio, gente interesante haciendo cosas interesantes. Porque como dices, es súper llamativo saber cómo esa gente a la que admiras llegó hasta donde ha llegado, ¿no? Ujú. Oye, y regresando un poquitito antes de que te fueras a Argentina, yo pensé que te habías ido a Argentina antes de la Garfield. No, fue después. Entonces, ¿cómo inició la Garfield? ¿Cómo iniciaste tú ahí en la Garfield? Pues nos conocimos en la prepa. Ellos Ok. iban un año arriba de mí. Y yo era amiga del guitarrista. Ok. Y un día, ellos eran una banda instrumental. Tocaban jazz y covers de jazz. En Guadalajara. En Guadalajara, sí. Y un día Mauricio me invitó a un ensayo y en ese ensayo escribimos la primera canción y a partir de ahí fue como, oye, pues cáele mañana y a ver qué hacemos. Y fue muy orgánico, muy natural. O sea, empezamos a escribir canciones y de repente en un mes ya teníamos un disco y lo empezamos a tocar y pues así fue creciendo la Fue un banda. boom, ¿no? O sea, fue todo muy fortuito porque en ese momento no existía Spotify. Yo tenía 18. ¿En qué año fue eso más o menos? Pues en el 2013. Ajá. Creo que apenas iniciaba Spotify aquí en México, Sí, ¿no? o sea, nosotros nos conocían por YouTube. Ajá. Y éramos unos morros, pues. O sea, entonces fue muy cool, la verdad. Y fue una gran escuela para mí, la Garfield, todo lo que aprendí, estando ahí, saliendo de ahí, todo fue una gran escuela. O sea, Ujú. de todas las experiencias que he tenido en mi vida, realmente esa separación de mi primera banda fue súper enriquecedora. Ujú. Ahorita ya visto en perspectiva 10 años después, dolorosa también, pero que al final dio la vuelta. Ajá. Pero el estar, o sea, más allá de que mencionas que fue una gran escuela, ¿a qué te refieres como específicamente a que fue una gran escuela? ¿Qué fue como que las cosas que aprendiste? Pues mira, para empezar aprendí todo lo que sé de derechos de autor y Ok. de cómo funciona la industria, la música en general, como la parte del negocio, Ujú. de las grabaciones, quién es dueño de qué, cómo está este pedo de los porcentajes, cómo funciona, o sea, todo el tema de derecho de autor y en general como de entender el negocio atrás de la música, me lo dio la Garfield, o sea, salir de la Garfield. Y pues es un aprendizaje que a la fecha me ha sido súper valioso, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, una lección ya mucho más espiritual sobre el desapego y sobre dejar ir. Para mí la música es mi camino de vida, pero también como de desarrollo espiritual. Las cosas que aprendo a través de la música y de mi camino en la música, pues al final me convierten en mejor persona, quiero pensar. Sí. Y fueron muchas lecciones como de desapego y de mantener a mi ego controlado y de decir, güey, pues yo no soy lo que hago. Y también como de regresar a mí y decir, bueno, yo tengo el poder de volver a crear. Sí, porque tal vez en ese momento, pues es que al final es muy parecido, o sea, al final era una relación Uh-huh. que tal vez no que te limitaba, pero pues estabas muy enfocada a hacer cosas para la banda, ¿no? Sí, pues era mi banda, yo amaba estar ahí, Ajá. yo no me quería ir. O sea, yo estaba feliz ahí. O sea, teníamos nuestros desencuentros, claramente, porque si no los hubiéramos toda tenido. relación. Ajá. Pero creo que era algo que yo necesitaba también. Yo Ujú. necesitaba aprender todas esas cosas difíciles y dolorosas para crecer. O sea, y me Ok. gusta más la persona que soy ahorita después de haber vivido, pues sí, esas cosas que en su momento fueron complicadas. Ujú. Ahora
pues soy una persona más chida. Entonces, creo que no hay que tenerle miedo a que las cosas no salgan como uno quiere. Sí, es algo que hay que aprender pues, de la vida. De todo lo que estamos viviendo, ¿no? Porque la vida es así, las cosas muchas veces no salen como tú quieres que salgan. Y ahorita que mencionaste lo de haber aprendido cómo funciona aquí la industria en México, el tema de derechos de autor, ¿tú cómo ves esa parte aquí en México? Porque creo que cada quien habla como le va en la feria, ¿no? Pero desde tu experiencia, O sea, ¿cómo ha sido? lo que yo siento es que hay muchos artistas que le tienen miedo a entender cómo funciona el negocio de la música. Uh-huh. Entonces no saben dónde están sus regalías, no saben quién las cobra, no saben por qué, dónde se generan, qué pasa, dónde están. Y entonces no aprovechan las oportunidades que están a su disposición, ¿no? Okay. O sea, por ejemplo, muchos artistas en México dicen, es que no me alcanza y no puedo grabar mi música y es carísimo y no apoyan al arte. Y ese no apoyan al arte es como, güey, México da muchísimas becas para la creación artística, pero no están dispuestos a investigar, a sentarse durante 2 semanas, a hacer la aplicación, ¿sabes? O sea, por ejemplo, el segundo disco de La Isla lo grabamos con el dinero que nos ganamos gracias a una beca que se llama la beca María Grieber, ya no existe, pero Justo es una te iba beca a para preguntar sobre compositores. eso. Ajá. Y antes de eso, yo mi primer EP, el segundo EP que hice yo sola, antes de La Isla, lo grabé con una beca que me dio el Estado de Jalisco para producciones artísticas. Qué chingón. Y ahorita mismo apliqué a un fondo de la Secretaría de Cultura para ver si me dan dinero para hacer mi siguiente disco, porque pues yo soy un artista independiente y necesito encontrar recursos. Yo no tengo una disquera que pague mis discos tampoco, pero como que los artistas en general se niegan a entender que hay una maquinaria que podría funcionar a su favor. Por ejemplo, hay muchos compositores que no están dados de alta en la Sociedad de Autores y Compositores de México, y es como, güey, no puedes no estar dado de alta en la Sociedad de Autores y Compositores de México. Ellos están cobrando tus regalías. Así sean 5 pesos, tienes que... Son tuyos, ¿no? Creo que en México hace falta que los artistas profesionalicen lo que hacen. Porque piensan que... Dicen, güey, me va bien, mucha gente escucha mi música y no tengo... O sea, piensan que el dinero les va a llover del cielo y va a llegar solito a su cuenta de banco. Cada quien tiene que hacer la chamba de rastrear dónde están sus regalías y de hacer un trabajo de PR y de presentarte con la gente que puede meter tu música a películas. O sea, sabes, como que no, va más allá. Ser talentoso no es suficiente, y creo que muchos artistas piensan que solo porque son talentosos sus carreras van a suceder solas, y no es cierto. Hay que trabajar muchísimo. Sí. Muchísimo. Sí, creo que haciendo tal vez una comparación con el proceso creativo que platicábamos al principio, creo que también hay muchos artistas o hay mucho talento que no se ha dado a conocer, pero como que todos están esperando a que, así como en el proceso creativo, que alguien los descubra, ¿no? Sí, y también está esta narrativa del internet, ¿no? De que eventualmente va a pasar algo que te cambia la vida. Y a algunas personas les sucede así, pero también hay otras personas a las que no. Y yo, por ejemplo, sí considero que soy una persona muy talentosa, pero a mí no me ha sucedido nada de la noche a la mañana, pues. O sea, yo llevo 10 años trabajando en mi música, he pasado por varios proyectos y todavía estoy lejos de estar donde a mí me gustaría estar, ¿sabes? Okay. Y a veces es frustrante porque de repente ves personas que sacan su primera canción y de repente ya tienen millones de oyentes en Spotify y un Instagram mucho más grande que el tuyo, y que sí le entienden al TikTok, y entonces parece que les va muchísimo mejor que a ti, y es súper frustrante porque dices, güey, yo llevo 10 años en esto, y a esta persona que salió de la nada de repente, ¡pum! Y eso puede ser muy frustrante, pero pues hay que entender que el camino de cada quien es distinto y que la mayoría de los caminos toman tiempo. Hay un güey que tiene un podcast que me gusta que se llama Nikki at Night, que dice, o sea, su podcast va de Why it takes 10 years to be an overnight success. Y la premisa es como, güey, de repente aparece un artista que todo el mundo conoce de la noche a la mañana, pero atrás de eso hay 10 años de trabajo. Sí, no manches. Por lo menos. Y 10 años de que te cierren la puerta, y 10 años de sentir que no pasa nada, y 10 años de sobreponerte a la frustración. Y yo creo que la música es un camino de sobreponerte a la frustración y a los nos, y de no abandonarlo. O sea, yo creo que es de resistencia, ¿no? Es un camino de mucha resistencia, y tal vez
para no, digo, al final tal vez esa frustración es inevitable, la que mencionas, pero quizá hay que encontrar, el valor en la búsqueda de esa, de llegar a donde tú quieres. Exacto, Ajá. exacto. O sea, como que para dedicarte a la música de verdad te tiene que gustar la música, tiene que ser la parte que más te guste, porque Ujú. si no es súper difícil volver a la música, porque todo se convierte en un influencerismo, Sí, ¿sabes? O sea, es muy difícil sacar un disco y que no le vaya como tú quieres y de todas maneras decir, venga, voy a hacer otro. Hay gente que cuando a su primer disco no le va como a ellos quieren, abandonan. Y claro, si la música no es lo más importante, es difícil volver a la música, pero cuando la música es lo que más te gusta, cuando lo que más te gusta realmente es sentarte a escribir canciones, o es una manera que tú tienes para canalizar y para entender las cosas que te pasan, entonces vuelves a la música inevitablemente y dices, puta, pues ya estoy haciendo otro disco sin querer y ahora tengo que conseguir fondos para hacerlo, pero ya estás ahí otra vez, pues como que la música, por lo menos así ha sido para mí. sí, es como inevitable no clavarte otra vez en lo que te Sí, gusta. sí, 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 como que te trae de regreso. Sí, Y también, por ejemplo, para mí, algo de mi camino personal es que yo he buscado mucho mi sonido. O sea, para mí la música es una búsqueda, como una exploración constante. ujú, Hay otros artistas que tienen un sonido más claro desde el principio. O sea, como que tienen una identidad sonora más fuerte que yo. A mí me ha costado encontrar cuál es mi sonido. O sea, creo que mi songwriting y mi voz tienen algo característico, pero como he sí, formado parte de muchísimo. distintos proyectos, pues todo ha sido una búsqueda. Y entonces de repente también me digo a mí misma como, es que no sabes bien cuál es tu sonido y hay gente que lo tiene más claro que tú, pero en realidad pues para mí la música ha sido un camino de búsqueda y de evolución y también abrazar un poco eso, ¿no? Que he podido hacer distintos estilos de música con distintos proyectos porque me interesan distintas cosas también. O sea, la Y música que hago con la Isla no es la música que hacía con la Garfield, no es la música que hago yo sola. fíjate que a eso iba y creo que es algo que te ha caracterizado a ti, que yo me he dado cuenta desde que te sigo, que como que en cada proyecto en el que has estado, o sea, es muy contrastante, o sea, ninguno se parece a otro, o sea, desde la Garfield, desde cuando sales de la Garfield y haces tus primeros EPs, Uh-huh. y luego en la Isla, y luego este disco que sacaste, o sea, hasta tus proyectos como solista no se parecen. Sí, 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 sí. Sí. Tienen algo más de la misma esencia, Ujú. pero sí. Y al final es que los discos son un proyecto. Cada disco para mí es un proyecto. Y a mí me aburriría mucho hacer algo que ya hice, Sí, sí, sí. ¿sabes? Ajá. Entonces como que, porque por ejemplo hay un lobo que vive dentro de mí que ama los boleros y esta onda, y entonces es perfecto la Isla porque ahí puedo canalizar eso. Ajá. Pero también me gusta mucho el indie pop y la producción rara y como, ¿sabes? O sea, la música que yo escucho y que crecí escuchando, Licky Lee, Ujú. FKA Twigs, o sea, a mí me gusta música así. Entonces como, ¿por qué no hacerla también? Ujú. Entonces por eso está bueno tener la posibilidad de participar en varios proyectos, porque pues tengo varias inquietudes artísticas y no quiero tener que reducirlas todas a una sola cosa, porque nadie somos una sola cosa, todos somos muchas cosas al mismo tiempo. Sí, creo que de repente nos dejamos llevar por el rollo pues, de que tenemos que ser una sola cosa y no es así. Por ejemplo, por ponerte algún ejemplo, no sé, alguien que estudia alguna ingeniería, alguien que estudia alguna licenciatura, pues a lo mejor tiene otros intereses, pero él ya está pensando o ella ya está pensando que no, es que como yo dije que soy licenciado en tal, Exacto. solo tengo que hacer eso. Sí, porque todos quieren que nos cataloguemos, Ajá. pero nadie es una sola cosa, como bien dice mi amiga Fit. Un saludo a mi amiga Fit, que es la compositora de La Calle de las Sirenas y de muchos Ok. otros éxitos de los 90s. Ella es quien dice que nadie es una sola cosa. Sí, sí, al Y, final. y es verdad, o sea, y por ejemplo, a mí me gusta mucho la carrera de gente como la de Natalia, porque si tú escuchas su primer disco Sí, y luego te los echas todos en orden, por ejemplo, es un ajá, disco rarísimo, sí, pero hay algo de exploración ahí. Luego este disco en homenaje a Agustín Lara, o sea, como que hay una evolución, una búsqueda también. Y luego encontró este sonido como más como de música latinoamericana, ¿no? Pero llegar ahí le tomó
mucha exploración. muchos años. Y yo creo que tal vez para alguien joven que acaba de conocer a Natalia, por este ejemplo que estás poniendo, si le pones su primer disco, se va a sacar de "Güey, onda. ¿qué es esto?". Ajá, o sea, va a decir, ¿a poco Natalia hacía eso al principio, no? Sí, sí, sí. Y así con muchos artistas también. Ajá. Y es padre también eso. O sea, qué hueva estar haciendo la misma música que hacía a los 17. Obvio Sí. quiero hacer cosas diferentes. Obvio me van interesando cosas diferentes. Siento que voy creciendo como artista también y haciendo cosas más interesantes, más chidas. Sí, porque luego también siempre están esperando que hagas lo mismo. O sea, como que exigen de ti, les gustan los boleritos y entonces están esperando que hagas puros boleritos. Y no, yo no, o sea, no, porque me gustan muchas cosas. Sí, a mí me ha llegado a pasar, la verdad, con algunos artistas que sigo que sacan un nuevo disco y como no se parece al anterior o a lo que venían haciendo, como que hasta le tienes un poquito de desconfianza Sí, hasta que entiendes esa parte que dices, ok, o sea, nunca va a ser el mismo, está hecho de varias cosas diferentes. claro, y si no existiera esta evolución artística, por ejemplo, Zetangana nunca hubiera hecho el madrileño. Exactamente. Si hubiera quedado haciendo un trapcito ahí medio Ajá, sospe ajá. y nunca hubiera hecho el madrileño. Sí, Sin embargo, correcto. se dio permiso de evolucionar. O como, por ejemplo, René, que es muy diferente lo que está haciendo ahora a lo que hacía en Calle 13, ¿no? Exacto, exacto, sí. Y yo pensé en René, en Soy René, la chica René. Pero sí, exacto. Ajá. Y pues nada, a mí me entusiasma, o sea, porque yo ya llevo mucho tiempo haciendo música, Uh-huh. pero fueron como muchos años de aprendizaje y siento que apenas ahorita encontré como mi centro como artista, como que apenas ahorita digo, güey, aquí ya sí tengo muchas cosas que decir y que proponer yo como artista solista, Ok. después de muchos trabajo, pues. Sí, claro. Y regresando un poquitito a cuando regresas aquí a México, cuando regresas de Argentina, ¿fue cuando sacaste tu primer EP? Lo saqué justo antes de irme. Ah, ok, Sí, ok. o sea, Que fue Violencia. sí, sí, sí. Ajá. Y la verdad ese disco me fascina, me encanta. Nadie lo escuchó, o sea, alguien lo escuchó. Yo sí lo he escuchado. Sí, sí, qué bueno, pero siento que, ¿qué hay, Fili? Una ardilla. Le tengo mucho cariño a ese disco, la verdad. Uh-huh. Y en tu proceso de composición, en tu proceso creativo, tengo entendido o he por ahí investigado que hay algunos artistas actuales que también sigues mucho. Uh-huh. Y hay uno en especial que yo también soy muy fan, que es Jorge Drexler. Sí. Ajá, ¿qué es lo que has aprendido de él? La disciplina del oficio. Uh-huh. O sea, como la entrega profunda al oficio de escribir canciones. Creo que eso es lo que más he aprendido de él. Porque me encanta su... No es mi... O sea, mi música favorita, Uh-huh. amo a Jorge, pero hay otras bandas y otras cosas que me gustan más Uh-huh. a mí. Pero yo creo que no hay nadie que me inspire más a querer sentarme a trabajar como él. O sea, como que su manera de abordar su quehacer artístico me parece súper inspirador. O sea, el nivel de profundidad que tiene en el conocimiento de su instrumento, de la métrica, de las letras, su capacidad para contar historias. O sea, siento que nada de lo que hace Jorge Drexler es al azar o fruto de la inspiración. O sea, Sí. todo es una cosa que está pensada y que está como muy profundamente ligada a su interés por el oficio de escribir canciones. Y me parece súper inspirador también, como toda la música que ha hecho, todas las canciones que ha escrito. Me inspira mucho también que pues, él iba a ser médico y terminó siendo músico. Sí, sí, sí. Lo multifacético que es, cómo se mantiene colaborando con las generaciones más jóvenes. O sea, me fascina, me parece un personaje espectacular de la industria musical latina. Pues, y entonces, ahora sí, pasando un poquito al siguiente proyecto en tu carrera, que es la Isla Centeno, me dices que cuando tuviste la beca María Grieber,
Ahí fue donde conociste a Lito. No, a Lito lo conocí en un parque en Guadalajara, Ajá. porque nuestros papás son vecinos en Guadalajara. Ah, ok. Y él estaba en Guadalajara recuperándose de una enfermedad, y nos vimos en el parque y él me conocía por la Garfield y yo lo conocía por los Ok. rumberos, y me dijo, oye, me gusta mucho cómo escribes, ¿qué te parece si nos juntamos a escribir? Porque pues yo ahorita estoy reponiéndome, no tengo permiso de hacer mucho y estoy aburrido, hay que escribir. Y esas semanas escribimos prácticamente todo el primer disco de La Isla. Lito es productor. Ajá. Entonces Lito me dijo, güey, hay que producirlas. Yo las voy a producir, cállate a México un día y lo grabamos y pusimos dinero cada quien y lo hicimos así. Lito las produjo y la segunda canción que lanzamos, Déjame Pasar, se convirtió en una cosa medio viral en los inicios de Spotify. Sí. Y alguien en Spotify se enamoró mucho del proyecto y nos empezó a playlistear mucho. Ok. Y Lito tiene una cosa que es una persona muy disciplinada. Entonces, todas las canciones que escribimos se grabaron y todas salieron. Y a la par de eso trabajamos con un amigo mío que es diseñador, Ok. que le dio toda esta esencia a La Isla. Y al principio, cuando escribimos las canciones, la intención no era que La Isla fuera una banda, sino que íbamos a sacar las canciones como María Centeno y Lito de La Isla. Pero luego alguien de nuestra distribuidora lo escuchó y nos dijo, esto es una banda, esto suena como una banda, pónganle nombre de banda. Y juntamos nuestros apellidos y así fue que nació el nombre de La Isla, ¿no? Y nos gustaba mucho que se sentía como que era un lugar. Ajá. Y jugamos mucho con ese mensaje, ¿no? Como que la Isla Centeno es un lugar al que viajas y la manera de viajar ahí es escuchando esa música y te transporta como a este lugar tropical donde hay canciones de amor y de sentimientos profundos. Sí, como te decía hace rato, para mí ha sido un proyecto, bueno, me gusta muchísimo ese proyecto y la verdad creo que se nota como esa disciplina que hablas, de la que hablas, pero en el proceso creativo específicamente en este proyecto, ¿cómo funcionan tú y Lito más o menos? Pues normalmente cuando nos juntamos a escribir, a veces Lito tiene una idea musical, como alguna cosa en la guitarra, y partimos de ahí. A veces yo llego con alguna idea de letra o como alguna temática, pero siento que justo lo que hacemos es que nos complementamos muy bien porque sí, como que las habilidades en las que yo soy más fuerte y las habilidades en las que Lito es más fuerte se complementan. A mí de repente me cuesta más trabajo llegar con una buena idea musical y eso a Lito se le facilita mucho. Okay. Y a mí se me facilitan mucho las letras y las melodías. Entonces hacemos un buen match, pues. O sea, como que nuestras habilidades combinan bien y por eso pudimos hacer tantos discos, pues. Hemos escrito muchísimas canciones. Sí, es... Y pues es chido, la verdad, porque también yo tenía ganas de explorar este universo como más de la canción, como de contar historias en una canción sin tanta cosa, pues. Y de explorar estos géneros más latinoamericanos, el bolero, que a mí me encanta. Y así fue, nos complementamos muy bien y pues el proyecto conectó muy rápido con la gente y se nos abrieron muchas puertas y por eso pudimos trabajar tanto. Y también pues nos agarró la pandemia y lo que hicimos en la pandemia fue escribir canciones. Ajá. O sea, era lo que podíamos hacer. Entonces terminamos el segundo disco de La Isla en la pandemia, hicimos todo el tercero en la pandemia también, porque era lo que se podía hacer. Y como Lito es productor, entonces era fácil como escribirlas y que se grabaran y que salieran y continuar con esta como, tener una inercia pues de lanzamientos que... O sea, La Isla es un proyecto que yo amo. Y entonces ahí cuando estabas con lo de la beca María Grieber, ahí empezaron a escribir sus canciones Ahí empezamos a escribir las canciones del segundo disco. Del segundo disco. Sí, porque nos la ganamos con las canciones del primer disco. Ah, ok. Entonces, o sea, yo apliqué esa beca con las canciones del primer disco y nos la ganamos. ¿Y cómo funcionan? Creo que sería muy interesante para muchas personas que tal vez, como lo decías hace rato, quizá muchas personas no se atreven a investigar cómo obtener estas becas, cómo entrar a la industria de la música, y creo que estaría interesante que nos platicaras un poquito cómo funciona este tipo de becas y qué es lo que haces en sí.
Esta beca en particular ya no existe, lo cual es una tristeza. Ujú. Nosotros fuimos la última generación a la que se la dieron. Era una beca que daba la Secretaría de Cultura en conjunto con el Auditorio Nacional y la Sociedad de Autores y Compositores de México. Entonces era una beca mixta, o sea, no era 100% del gobierno, había varias instituciones involucradas, y esta beca consistía en que te daban dinero al mes durante un año para que tú te pudieras dedicar solo a escribir canciones. Y había una sesión de trabajo mensual en el Auditorio Nacional con compositores de la Sociedad de Autores y Compositores de México. ¿Como quiénes? En nuestra generación fueron Memo Méndez Guiú, Ajá. que fue el que escribió casi todas las canciones de Timbiriche, creo, Sí. y Gil Rivera, que también es otro gran compositor, Ok. como de éxitos. Ujú. Y son compositores que tienen como una visión muy específica de la composición. Y creo que a nosotros nos ayudó a, pues sí, a hacer canciones que fueran muy redondas, o sea, que tuvieran sentido de principio a fin. Y fue interesante porque en esa beca escribimos, o sea, durante el periodo de esa beca escribimos el segundo disco de La Isla, ¿no? O trabajamos canciones que ya teníamos escritas, por ejemplo, Hace Tiempo, que es la canción más exitosa de la banda. Justo te iba a preguntar por esa canción. Esa canción era muy diferente cuando la escribimos recién, pero la beca consistía en que en las sesiones de trabajo tú llegabas a enseñar lo que habías escrito ese mes. Era como hacer un tallereo, ¿no? Sí, era como un tallereo. Y entonces cuando llevamos esa canción les encantó, pero nos la destruyeron. O sea, era bien, bien diferente. Pues tenía cosas diferentes. Nos dijeron, güey, está buenísima, pero hay cosas que no cuadran, que no machean, revisítenla. Ok. Y me acuerdo que nos juntamos Lito y yo en mi casa cuando yo recién me había mudado a la Ciudad de México a trabajar específicamente en esa canción. Y así fue como llegamos a lo que es ahora, que es pues mi canción favorita. De todo lo que hicimos yo creo que es mi canción favorita y también el de la gente, ¿no? Sí, para mí creo que Hace Tiempo y How Deep Is Your Love de Bee Gees son las dos mejores canciones de amor que existen en la historia. ¡Qué chido! A mí también me parece una gran canción y la logramos gracias al trabajo que hicimos en la beca, pues a que nos la destruyeron. Y nos dijeron, hay algo ahí, pero no está lista. Creo que es muy importante llegar a estos ejercicios de tallereo, porque pues existen en muchos ámbitos, no solo en la música, pero es importante llegar pues con la guardia abajo y saber que, como dices, te pueden destruir lo que llevas y se va a convertir en algo bien diferente, ¿no? Sí, y hay que saber recibir retroalimentación, pero también hay que saber hasta dónde. Ajá, ¿y de quién, no? Es un equilibrio, sí. O sea, yo, por ejemplo, tengo mucho cuidado de a quién le pido su opinión. Ok. O sea, yo solamente le pido su opinión a gente en la que confío en su opinión y me interesa su opinión. Yo no Ok. recibo opiniones así de, ay, te voy a dar mi opinión sobre tu canción, I don't care, no quiero saber. Pero sí hay personas de quienes estoy abierta a escuchar su retroalimentación porque confío en... Sabes lo que te van a aportar, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces hay un equilibrio, hay que permitir que te digan cosas porque eso te hace ser mejor en lo que haces, pero también hay que confiar en ti. O sea, también hubo una época, por ejemplo, en la que yo estaba buscando con qué productora hacer mi primer disco y hubo alguien que me dijo, güey, ya escuché todas tus canciones, a todas hay que retrabajarlas, hay que hacerles muchas cosas, y a mí me gustaba mucho el songwriting de mis canciones y dije, güey, esta persona no entiende Ajá, ok. mi proyecto. Sí, No sí, puede sí. ser el productor de mi disco si no entiende mi proyecto. Sí, muchas veces no es que sea tal vez malos, sino que es algo totalmente diferente, Sí, ¿no? no, y es como, güey, yo no quiero cambiar el songwriting. A mí Ajá. o sea, no es eso lo que quiero trabajar. Sí, Entonces, correcto. no es el productor para mí, claramente. Ajá. Y luego eso ya me derivó a trabajar con Neto, que es el productor con el que trabajé mi disco, y con el que estoy trabajando ahorita mi siguiente disco, Ujú. que tenemos una sinergia creativa espectacular. Que yo O sea, creo que más o menos fue lo que empezó a pasar tal vez con Lito, ¿no? También, exacto. O sea, Ajá. tienes que encontrar a la gente con la que tienes una buena sinergia creativa. Y cómo encuentras a esta gente, pues, o sea, ¿qué es lo que haces para poder encontrar a esta gente? Pues un poco el camino te los va poniendo, o sea, la vida te los va poniendo un poco en el camino, pero compartiendo, abriéndote a ir a sesiones de composición, a decir que sí cuando te inviten a algo. O sea, si yo a Lito le hubiera dicho, ay, no, qué hueva, no quiero escribir, Ajá. La Isla Santero no existiría, ¿sabes? Sí, al final no pasa nada, ¿no? Tal vez no hubieran hecho match y no pasaba nada, hubiera cada quien por su Claro, lado. pero pues miren lo que sucedió. Hay Sí. que decir que sí. Hay que decir que sí. Sí, hay que decir que Yo he sí. dicho que sí muchas veces a cosas que me ponen nerviosa y eso ha sido bueno.
Ujú. O sea, eso ha traído cosas buenas a mi vida y a mi música. Hay que animarse a decir que sí, nada es tan definitivo. Sí, exacto. Puedes dedicarle un año de tu vida a una cosa y otro año de tu vida a otra cosa. O sea, Ajá. por ejemplo, yo ahorita estoy enfocada, este año se lo estoy dedicando y el año pasado también, a mi proyecto solista porque es algo que quiero consolidar. La isla ahorita está en pausa. Ujú. Sí, he visto también que Lito anda otra vez muy metido con los rumberos, ¿no? Sí, y eso está bien porque como que fue muy intenso el trabajo. O sea, Ujú. fueron muchos discos en poco tiempo. Y yo necesitaba descansar un poco. Eso no significa que nunca va, o sea, la vida, no sabemos qué va a pasar, pero Sí. como que hay que animarse a, pues sí, a dedicarle el tiempo a cada proyecto. Es muy difícil en la música poder hacer todo bien. Como que necesitas enfocarte en una sola cosa a la vez. Sí. Oye, entonces em- graban este segundo disco de La Isla Centeno y creo que es cuando empiezan a hacer giras, Ujú. empiezan a salir a tocar por la República, Y luego a empezó la pandemia. mostrar su proyecto, empieza la pandemia, pero regresando de la pandemia otra vez, creo que, o al menos yo fue cuando empecé a escuchar todavía más a La Isla Centeno, ¿no? Sí, hicimos Vive Latino, Ujú. hicimos un lunario, luego hicimos un teatro de la ciudad. eh, sí, pero también fue producto de que ya habíamos sacado un montón de música, ¿no? Ajá. O sea, las giras fueron consecuencia de que ya había gente que nos quería ver en vivo. Y la verdad es que La Isla es un proyecto chiquito comparado con otros proyectos. Justo eso te iba a preguntar, por ejemplo, pues cómo manejar esta parte de cuando tal vez salías de gira con la Garfield o cuando empezaste después a tocar tú sola, que salías de viaje y luego otra vez volver a pues a organizarte con otra persona para hacer estas giras. Pues bueno, es cool tener más gente porque te divides la chamba, ¿no? Ujú. Porque tener un proyecto musical es mucha chamba. Y más independiente, ¿no? Sí, es un montón de trabajo. Entonces, entre más manos, pues más fácil. Ujú. Pero bien, o sea, yo creo que todos los proyectos en los que yo he estado han sido experiencias diferentes y pues sí, la música me sigue poniendo nuevas experiencias. eh, pero es cool trabajar con gente. A mí me gusta trabajar con gente, me gusta el concepto de las bandas, Ujú. pero es difícil también. De repente es complicado que lo que tú quieres empate con lo que la otra persona quiere y que se pongan de acuerdo y siempre es difícil, es como una Sí. negociación constante, es difícil. Al final hay que soltar, ¿no? No siempre se tiene el control de las cosas, a menos que Sí, seas tú solo. sí, sí, sí. Y Ujú. cuando estás tú solo, pues es mucha chamba, Ajá. es más difícil también. Entonces sí, no sé, es complicado siempre, Sí. pero es chido también crear con alguien. A mí me gusta mucho compartir, crear, construir en conjunto, o sea, como trabajar por un colectivo y no solo para ti, a mí me gusta mucho. Ok. Y ahorita que mencionas que tocaron en el Vive Latino, parece ser, bueno, creo que es el festival más grande de México, se convirtió en una monstruosidad a como empezó, ¿no? Y he visto que es como el objetivo de muchos artistas, tocar en el Vive Latino. Para ti, ¿qué significa A el mí Vive Latino? tocar el Vive Latino fue una lección súper grande para mí, porque justo como dices, yo pensaba que cuando tocabas en el Vive Latino te cambiaba la vida. Ajá. O sea, yo pensaba que tocar en el Vive Latino significaba que al día siguiente te despertabas y tenías Millones. 1 millón de fans más y una gira y un manager que te va a llevar, o sea, sabes, como que Sí. no sé cómo ponerlo en palabras, pero yo sentía que tocar el Vive Latino era una cosa que te transformaba, que cambiaba tu carrera para siempre. Y al final resulta que no. Sigue siendo la misma. Tocas en el Vive Latino y es un show al que le pones tanta expectativa o al que yo le puse tanta expectativa que ni siquiera lo disfruté. Ya. O sea, estaba muy estresada, nos cambiaron el horario de último momento, teníamos un súper horario y nos pasaron a un horario que era muy complicado porque estaban tocando los Fabulosos Cadillacs al mismo tiempo y aún así
hubo gente que solo vino a vernos a nosotros. Qué chingón. Y entonces sí había gente viéndonos, pero no eran los miles que yo me imaginaba que iban a estar ahí, ¿sabes? Entonces como que cuando las expectativas no machean con la realidad, se vuelve complicadísimo disfrutar y agradecer la realidad. Y para mí, el Vive Latino fue esa experiencia. Como uno, no hay nada que suceda en tu carrera, no hay un solo evento que te vaya a cambiar la carrera para siempre. Al día siguiente te tienes que parar y tienes que seguir trabajando. Y dos, no hay que generar expectativas tan grandes. Hay que abrirse a que las cosas sean como son. No imaginarte cómo van a ser, porque luego no las disfrutas, porque no son lo que tú querías que fueran, cuando en realidad es chingón haber tocado el Vive Latino, es una de las experiencias más chidas, pero en ese momento fue estresante y fue difícil. Sí, y bueno, me imagino que a la siguiente vez que puedas estar ahí tocando ya, ahora sí. Espero volver a estar ahí. Sí, claro que vas a estar. Espero que sí. Hay siempre como esta duda de, chale, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Hacia dónde voy? O sea, como que en todos los niveles, y eso es importante hablarlo también. Todos los artistas, incluso artistas que yo admiro mucho y que digo, puta, esta artista ya la hizo, tienen esta misma duda, como, me irán a volver a invitar al Vive Latino alguna vez. ¿Sabes? Es como una duda genuina. Sí, yo creo que sí te van a volver a invitar. Claro que te van a volver a invitar. Gracias. Sí, yo creo que sí. Y después, bueno, no después, sino ahora que está en pausa la Isla Centeno, grabaste un disco completo, ¿no? Sí, grabé un disco completo yo sola que se llama Tarde para despedirnos. Bueno, no yo sola, lo hice con Neto Ayala, que es un amigo mío, que es mi productor. Y yo tenía ganas de explorar este sonido indie pop. O sea, como esta cosa que es el opuesto al folclore latinoamericano, pues. Tenía ganas de hacer ese tipo de música que a mí me encanta. Y fue una gran exploración. Pero de muchas maneras fue como volver a empezar, ¿no? O sea, porque mi proyecto, y hay que entender esto, pues no... O sea, mis bandas y mi proyecto solista son proyectos distintos. Todo le suma un poco a mi carrera, pero son proyectos distintos. Entonces, para mí, tomar la decisión de enfocarme en mi proyecto solista fue un poco tomar la decisión de volver a empezar. Pero me lo debía a mí misma. O sea, yo quería también consolidar mi camino como artista solista. O sea, no quería olvidarme de eso y solo hacer la isla, porque también tenía estas otras inquietudes musicales que quería explorar. Y entonces, con todo y el miedo y el terror que me dio dejar eso que ya era súper seguro, dije, esto lo necesito hacer por mí. Y pues sí, este año sigo enfocada en eso. Sí, al final creo que pues fue por lo que empezaste desde niña, por tu sueño de ser... Exacto. De dedicarte tú a la música, ¿no? Exacto. Como que dije, güey, necesito consolidar algo que no dependa de nadie más que de mí. Y que sea mío, 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 y hacer lo que yo quiera, como yo quiera, y que si sale bien o sale mal, sea todo mi responsabilidad. O sea, necesito consolidar algo que sea mío. Sí. Y eso es lo que estoy haciendo ahorita. Pero a ver, yo amo la isla. Yo espero volver a hacer música con la isla, pero ahorita estoy consolidando lo mío. Y eso fue una decisión que yo tomé. No, y qué chingón. Y que fue difícil y que me está costando trabajo, pero me está trayendo otras cosas también. ¿Cómo qué cosas? Pues como darme cuenta de mi capacidad de convertir lo que sueño en realidad, pues, ¿no? Y también de darme cuenta de la cantidad de demonios que hay en mi interior con los que tengo que convivir y negociar. Y también darme cuenta de lo que me falta aprender y profesionalizar, pues. Y ¿sabes? O sea, como de, ok, ¿de qué pie flaqueo? Tal vez yo no soy tan disciplinada o esta parte de las redes sociales me cuesta trabajo. Como que me está obligando a ponerme en contacto con las cosas en las que puedo mejorar. Ok. Siento que este último año ha sido un año de mucho aprendizaje y de mucha confrontación conmigo misma y de decir, ok, tú quieres estar aquí, pero para estar aquí necesitas cultivar todas estas habilidades que todavía te faltan. Ajá. Y eso ha sido chido. Y si no me hubiera dado este espacio, no estaría creciendo tanto. Entonces eso me entusiasma. Qué chingón. Y cuando estabas en la isla, ¿fue cuando te viniste a vivir a la Ciudad de México? Sí. Ajá. Sí. ¿Y cómo fue ese cambio? O sea, de estar en Guadalajara, que también es una ciudad muy grande, pero no termina de ser pues como provincia, ¿no? Con otras costumbres, con otra forma de vida. Sí. ¿Cómo fue? Pues yo ya venía mucho a la Ciudad de México y ya conocía la ciudad bastante bien. Ajá. Y me encanta. O sea, fue
lo máximo. O sea, esos primeros meses de que me mudé, antes de que empezara la pandemia, porque me mudé como en septiembre del 2019. Ok. Mi colchón estaba en el piso, me alcanzaba para pagar mi renta y ya. Ujú. O sea, neta, sabes, como que mi situación de vida era bastante ¿Precaria? precaria, limitada, Ajá. pero yo estaba feliz. Y algo que hace esta ciudad es que te obliga a moverte más de lo que te moverías en provincia. Yo siempre digo que yo era Cindy la Regia. Sigo siendo Cindy la Regia, o sea, Ajá. como que esta ciudad me maravilla y es como esa maravilla que la gente que creció aquí no tiene. Es una cosa de provincia de llegar a un lugar más grande y decir, Sí. wow, güey, la vida es enorme. Y yo tenía muy claro que yo no quería ser un pez grande en una pecera. Ok. Yo prefiero ser un pez chiquito en un océano y tener la posibilidad de crecer a estar en un lugar en el que no puedo crecer. Ajá. Y creo que Guadalajara es un lugar que ha producido mucho talento, o sea, no sé, Sabino, Caloncho, Sí. la Garfield, la Isla, o sea, hay mucha gente que es de Guadalajara, pero si te quedas en Guadalajara, bueno, ahorita ya está cambiando, pero en algún momento cuando yo era más joven, no había mucho a dónde hacerse, no había una escena, no ibas a ir a una fiesta a conocer al director de Sony, eso no iba a pasar. Justo más o menos a eso iba. Creo que tal vez eso, el haber estado aquí o el haberte mudado aquí a la Ciudad de México, pues ayudó muchísimo, no solo para el proyecto de la isla, sino para este disco, este último disco. Claro, o sea, yo no hubiera conocido a Neto si no me hubiera mudado a la Ajá. Ciudad de México. Y en general, creo que yo soy alguien que siempre ha estado dispuesta a la incomodidad. Ok. O sea, obvio fue incómodo mudarse a la Ciudad de México y que apenas me alcanzaba para la renta y lo pasé muy mal muchos días. Y todavía es complicado gestionar, o sea, es una ciudad cara, es Ujú. una ciudad difícil, mi familia no está aquí, Ujú. o sea, no es fácil tampoco, no Sí. es todo romántico y padrísimo, pero sí es una ciudad que me ha hecho crecer Ujú. y que me ha hecho, por ejemplo, construir una comunidad de gente. O sea, yo las personas más cercanas a mi vida en este momento, todas las he conocido gracias a esta ciudad. Si yo no me hubiera mudado, por ejemplo, mi novia no la hubiera conocido. Tengo unos amigos increíbles, gente que me ha apadrinado, que ha apadrinado mi proyecto. Ujú. Mi amigo Bomba, Benjamín Villaseñor, que es como mi mentor, mi papá, mi amigo, mi tío, mi Ujú. todo. O sea, la gente que he conocido aquí, Fit, mi amiga que ya hablé de ella, también, Sí. o sea, he construido como una familia lejos de mi familia, que es lo más valioso que a mí me ha dado esta ciudad. Esa comunidad que creas cuando estás lejos de tu casa, ¿no? Porque cuando Sí. estás en tu ciudad no necesitas generar esos lazos, como Ajá. que no los generas. Los puedes hacer, pero no hay la necesidad, ¿no? Exacto, y aquí estás tan solo que te vas conectando con otras personas y de repente te das cuenta que ya tienes una familia que no es tu familia, que te adora y a quienes tú adoras y que son tu familia. Y aparte creo que es muy chingón y muy, muy nutritivo el conocer qué piensa otra persona que no forma parte de mi familia, que trae en la cabeza, Exacto, exacto. y eso creo que también te ayuda muchísimo con Sí, tu proceso creativo. exacto, Ajá. exacto. Entonces, sí, si quieren mudarse de su ciudad, háganlo. No, Sí, háganlo. sí, yo creo que sí. Y ahora, después de haber hecho como todo este recorrido de tu carrera, ¿qué es lo que notas? ¿Qué diferencias notas de a lo mejor de esas primeras canciones que tú escribías cuando hacías tus primeros acordes en la guitarra? O tal vez hablando de la Garfield a este último disco. No, bueno, pues una evolución gigantesca. Ujú. Lo noto sobre todo como en mi voz. Mi voz ha cambiado mucho. O sea, Ujú. mi voz físicamente. Yo Sí. escucho mis grabaciones de la Garfield y escucho mis grabaciones de ahora y mi voz es otra. O sea, Ujú. yo he trabajado muchísimo en mi instrumento, mucho. De hecho, en algún momento me empecé a clavar un montón con el canto, con la mecánica de la voz. Pero también mi voz como compositora, creo que la encontré. Ujú. O sea, como que la he afianzado. Sí, y o sea, eso lo lograste gracias a todo el trabajo que hablamos al principio, ¿no? Exacto. O sea, como que creo que mis canciones tienen un algo, mis melodías tienen un algo, o están empezando a tener un algo que es como, esta es una melodía
mía, Ujú. ¿sabes? No es una melodía que le estoy robando a alguien más, es una melodía que es como muy mía. Sí. Y eso lo he logrado después de escribir muchísimas canciones. O sea, es que yo he escrito unas 80, 90, 100 canciones, Ajá. ¿sabes? Entonces, como que eso definitivamente me ha dado como una voz más afianzada, digamos. Y ahorita que dijiste de la voz, yo creo que ya te lo han preguntado varias veces. Esta confusión que hubo en el comercial con la voz de... Estuvo buenísimo eso. Sí, estuvo muy chistoso. Pues fue súper raro. Sí, ¿verdad? O sea, yo no sé por qué como que a la gente le gustó la canción. Ajá. Y le querían poner nombre a la voz. O sea, porque Yo creo que eso los pasó, humanos ¿verdad? tenemos la necesidad como de... Y dijeron, pues Ana Paola. Yo no creo que cantemos similar. No, en yo realidad. tampoco. Pero fue súper lindo, la verdad, porque pues todos sus fans fueron lo máximo conmigo. Ella fue súper chida, me tiró súper buena onda. Sí. Entonces fue súper lindo porque fue de repente que un montón de gente que ni al caso con mi universo, que ni al caso con mi música volteara a ver y dijera, ¿quién es esta morra que confundieron con Dana Paola? O sea, está muy chistoso. Y me di cuenta también del poder que tiene esa mujer, ¿no? O sea, Sí, de lo sí, sí. grande que es. Y que el hecho de que te confundan con ella en un anuncio puede traerte tanta atención. Sí, sí, sí. Pero pues estuvo lindo eso. Sí, sí, fue chistoso, ¿no? Fue chistoso y sobre todo fue cool porque todos sus fans son súper buena onda y me tiraron bien buena onda. Ujú. Sobre todo después de que ella dijo como, ay, reina, suerte con tu disco, está padrísima tu canción. Todos sus fans, sí, recibí mensajes como, ay, perdón por la confusión, te vamos a seguir a ti también, qué chido. Entonces fue súper lindo, fue como entrar de repente a un multiverso diferente al mío. Ándale, ajá. Como un multiverso del pop. Y hace rato mencionabas que, pues que todavía no, que tal vez todavía no has llegado o no te has convertido en lo que buscas convertirte. ¿En qué te quieres convertir o qué es ese lugar al que quieres llegar? Pues mira, estoy muy agradecida por todo lo que he logrado, Ujú. pero yo quisiera que mi música llegue a más gente. O sea, yo quisiera, por ejemplo, estar de tour todo el tiempo. Quiero más de lo mismo, pero más grande. O sea, lo mismo, pero mejor. Ok. Y digo, creo que todos los humanos, ¿no? Siempre queremos seguir creciendo. O sea, yo ahorita he logrado muchas cosas que hace 5 años eran mi meta, ¿no? Yo Ujú. cuando no vivía aquí decía, güey, yo con poder vivir en la Ciudad de México y pagar mi renta de mi música voy a ser feliz. Y ahora que ya lo hago, es como, no, pues ahora quiero irme de tour, escribir con otra gente, que más gente conozca mi música, poder vivir cada vez mejor, que mis regalías me sirvan para más cosas. O sea, como que lo mismo, pero más. Universo, Decretemos, ¿no? sí, quiero crecer, me gustaría, por ejemplo, estar tocando en festivales. Quisiera estar soldauteando lugares, quisiera Ajá. que la gente vaya a ver mis shows. O sea, porque la realidad es que ahorita no me estoy yendo de tour, pero quiero, o sea, ¿sabes? Ujú. Quiero irme de tour, estar en los carteles de los festivales, tener un equipo, tener una oficina. Quiero tener una oficina que trabaje mi proyecto, que mi proyecto dé para que mucha gente trabaje en él. Ujú. ¿Sabes? O sea, quiero que crezca y que se establezca y me gustaría convertirme en una gran artista, pues, en hacer música que sea realmente significativa para el mundo. Y sobre todo me gustaría crear un patrimonio para mí, para después. Sí. O sea, que mis regalías en 10 años den para que yo viva con tranquilidad y me pueda hacer una casa. Y creo que, o sea, por todo lo que platicas, creo que tu convicción está bien clara en tal vez ser siempre un artista independiente y que ser artista independiente, siendo artista independiente logres todo lo que me mencionas, ¿no? Sí, Pero ¿qué pasaría si una disquera te llega y te ofrece algo que realmente veas tú que vas a tener un beneficio. un beneficio? Firmaría. Ajá. Si una disquera me ofrece un buen deal, sí lo consideraría. He tenido un par de ofertas que han sido malas, Ok. que no me han convenido. Es como, no, para eso mejor le pido un préstamo al banco, me va a Ujú. convenir más. Yo quiero ser dueña de mi música. O sea, creo que ahorita estoy llegando a la conclusión de que lo que necesitas es un buen equipo de trabajo, necesitas un buen equipo de marketing, alguien que pueda comunicar de manera clara lo que es tu música.
Eso es a mí lo que más trabajo me ha costado y en el momento en el que estoy ahorita. Yo ahorita lo que quiero para lo próximo que saque es un gran equipo de marketing que me ayude a que mi música llegue a más personas. Porque yo soy buenísima para escribir, soy buenísima para grabar canciones, para hacer, pero siento que mi música está muy limitada, como que no ha llegado, o sea, si la gente escuchara mi disco les gustaría. Sí. Pero a mí me cuesta mucho esa parte, como que ya hice un gran disco, ¿cómo hago para que la gente lo escuche? Porque sí hubo gente que lo escuchó todo bien, pero yo sé que ese disco tiene la capacidad de conectar con mucha más gente. Sí, de llegar a más, ¿no? Sin embargo, yo no sé sola cómo hacer eso y no tengo por qué, porque no es mi... ¿Sabes? Entonces, como que las disqueras tienen esta maquinaria que en teoría puede ayudarte a hacer eso, pero es en teoría. Hay muchos artistas que están firmados con disqueras que no pasa nada con sus proyectos tampoco. Entonces, yo ahorita lo que quiero es un gran equipo de marketing. Y por ahí ya más o menos sé con quién quiero trabajar, lo próximo que haga, pero quiero invertir mis recursos en eso. Entonces, si llegara una disquera, o sea, si una disquera me ofrece un buen deal, lo consideraría. Pero creo que la manera de hacer las cosas ahorita en este momento en la industria de la música es encontrar el equipo con el que quieres trabajar y luego encontrar la forma de poder trabajar con ellos. O sea, ok, ¿cuánto dinero necesitas para poder trabajar con esta gente que es el equipo de marketing de tus sueños y que ellos están comprometidos con tu proyecto y encontrar la manera de hacerlo funcionar así? Porque también hay muchos artistas que están firmados en disqueras y que sí tienen, digamos, todo su disco prepagado, pero que luego los equipos con los que trabajan ahí les da igual su proyecto y tampoco pasa nada. Sí, como que no, pues no lo sienten, porque no es de ellos, ¿no? Y creo que una manera de como ponerle un poco de resistencia al sistema es la independencia. Realmente lo creo. A mí, si yo no fuera un artista independiente que ha sido independiente siempre, tal vez más gente me conocería, pero tal vez yo no podría pagar mi renta con mis regalías, ¿sabes? Ya, o sea que si está muy castigado tal vez el estar firmado con una disquera. Pues es que el estar firmado con una disquera tiene sus beneficios y sus cosas no tan chidas. Y la independencia también. Pero todo depende mucho. O sea, por ejemplo, yo creo que a los artistas a los que mejor les va, mis referencias en cuanto a que realmente pueden vivir de su música y tienen una base de fans sólida, me vienen 3 ejemplos y los 3 ejemplos son artistas independientes. Daniel Me Estás Matando, Kevin Carl, Andrés Obregón. Sí. Son artistas que han conectado con su público sin necesitar una disquera y que ganan dinero de su música porque son los dueños de su música y a los que les va súper bien. O sea, esos son los ejemplos que yo quiero seguir. No quiero que mi carrera dependa de que un AIR de Universal crea en mí. Yo creo en mí y eso tendría que ser suficiente y voy a buscar mi camino y buscar a esa gente que cree en mí y armar mi equipo con ellos y ver qué necesito para poder trabajar con esa gente y irlo trabajando así, pues. Y yo creo que así va a ser, digo, los años que he seguido tu carrera y ahorita lo confirmo, pues creo que eres una mujer que le ha trabajado muchísimo por lo que quiere, por lo que le gusta, por lo que sueña. Y creo que al final, tarde o temprano, a esas personas siempre les llega esa recompensa, ¿no? Gracias, gracias. Ahorita estoy trabajando en un disco que me emociona mucho. Y justo lo que quiero hacer es agarrar todos los aprendizajes de mi carrera y hacerlo diferente. Sí. Y hacerlo diferente pasa por eso que ahorita les dije, ¿no? O sea, vale más la pena que inviertan en un buen equipo de marketing o en alguien que les ayude a promocionar su música que en cualquier otra cosa. Sí. Y pues sí, quiero hacer varias cosas diferentes con esta nueva música. Estoy trabajando en un proyecto que me emociona, que tiene que ver con mi pasado. Y volviendo un poquito a tu último disco, Tarde para Despedirnos, cuando lo escuché, creo que sí hace mucha alusión al título, ¿no? ¿Sobre qué o sobre quién están estas canciones? Creo que es una colección de canciones. Tarde para Despedirnos es un disco que me tardé mucho en hacer y que de alguna manera es como el retrato de los últimos años de mis 20s. Yo tengo 30 y este disco lo empecé a hacer cuando yo tenía 26 y lo terminé a los 29. O sea, me tardé 3, 4 años en hacerlo. Y habla sobre distintas experiencias de mi vida, pero en general creo que el mensaje global es como aprender a soltar, como aprender a no aferrarse a que las cosas sean como tú quieres, sino que permitir que la vida continúe con su curso. Y Tarde para Despedirnos, para mí quiere decir eso, como no aferrarte a las cosas como
aprender a soltar y a que la vida es así y que cuando tú dejas ir algo llega alguna otra cosa nueva y Es darle como, la bienvenida, como no aferrarse. sí, dar espacio a las nuevas cosas, ¿no? Dar espacio a las nuevas cosas, sí. Ajá. Y es un disco sobre soltar, Sí. soltar las expectativas, la imagen que tienes de ti mismo, soltar. Me gustó muchísimo y ya más o menos para ir cerrando esta plática y conectándolo un poquito con esta parte de aprender a soltar, quisiera tocar un tema que creo que, y me da mucho gusto, que esté en auge en las redes sociales, que es el tema de la salud mental. Al final, creo que todo lo que hemos hablado en esta conversación, que ha sido pues, aprender a tener tolerancia a la frustración, aprender a soltar, son parte de la salud mental. Sí. Y todas estas cosas creo que son parte del ser artista, ¿no? Sí. Yo, una recomendación que le puedo dar a cualquier persona que se quiera dedicar a la música es que vayan a terapia. Porque es una industria que puede generarte muchísima frustración. Porque hay demasiados números, demasiada gente, es demasiado fácil compararte con quien sea. Si tú no tienes la capacidad de gestionar tu salud mental, no puedes hacer nada. O sea, yo tuve un momento muy difícil hace como 1 año y medio. Yo entré en una depresión muy grande por distintos factores. Pero si yo no hubiera cuidado mi salud mental en ese momento, no hubiera podido seguir haciendo música. O sea, me hubiera roto por completo. Y la realidad es que si no tienes salud mental, no tienes nada. O sea, la salud es lo más importante, física y mental. Y tener un espacio en el que puedas llegar y decir, siento que soy una mierda y no nadie va a escuchar mi música y que a todo el mundo le va mejor que a mí, y tener como este espacio en el que puedas soltar todos esos demonios y recuperar la calma y darle perspectiva y decir, bueno, no es cierto esto. O sea, es importante el autodiálogo, o sea, la manera en la que te hablas a ti mismo, las cosas que te dices. Y yo durante mucho tiempo fui muy dura conmigo misma. O sea, mi autodiálogo era culero. Yo todo el tiempo me decía, no, es que mira tal artista que le va mejor que a ti, y tal persona que apenas sacó su 3ª canción y ya les va mucho mejor que a ti, y tal persona que está firmada en una disquera y entonces puede hacer los videos de tus sueños, y ti que no te alcanza para... Y entonces mi voz me decía eso todo el tiempo me estaba diciendo cosas mala onda. Sí, parece que lejos de impulsarte... No, yo era mi peor enemiga. Y empezar a cuidar mi salud mental, ir a terapia, me ayudó a transformar eso. Y ahora mi autodiálogo me ayuda a crecer. No me frena, no me limita, no me hace compararme con otros todo el tiempo, sino que ahora puedo ver las cosas que sí tengo, como las herramientas que sí están a mi disposición, todo lo que sí puedo crear, todo lo que ya logré. Y entonces, de verdad, y esto también ayer se lo escuché decir a Luis Almaguer en una conferencia de Spotify, hay que cuidar de nuestra salud mental, porque si no, puedes estar en la cima del mundo tocando en todos los festivales y de todas formas te va a parecer poca cosa y de todas formas vas a estar frustrado y vas a sentir que, o sea, si eres artista probablemente tienes una sensibilidad especial y hay que aprender a gestionarla, porque esta cosa como del artista precario que sufre y se la pasa mal es una mentira que nos compramos durante años, como que te la tienes que estar pasando mal y tienes que estar atormentado porque si no, no puedes crear. Si estás atormentado no puedes crear. No sé si has visto, ahorita que dices que este estigma del artista precario, no sé si has visto una película que se llama Inside Llewyn Davis con Oscar Isaac. No, pero la voy a ver. Es justo una historia sobre un artista así, que siempre le va mal. Eso es una mentira. Ajá. O sea, porque yo quiero ser feliz, ¿sabes? Yo no quiero que me vaya mal, yo quiero que me vaya bien. Ajá. ¿Sabes? Yo quiero que pasen las cosas que yo quiero que pasen. Y tienes que poder gestionar tu salud mental para que eso ocurra. Porque si no, es bien fácil irse así al hoyo negro de la desgracia y decir, es que a todo el mundo le va mejor que a mí, es que no, yo no puedo porque no tengo una disquera que me pague los discos, es que no, es que a mí todo el mundo me maltrata, no, es que... Y aparte se vuelve incómodo ese victimismo, ¿no? De repente. ¡Qué hueva! Es como que estás en un lugar donde no estás a gusto, donde no te sientes bien, muévete, muévete, vete, nadie te está obligando a quedarte ahí, muévete, si las cosas en cierto lugar ya no están funcionando, vete.
Sí. ¿sabes? Y creo que ese ha sido una de las cosas principales que ha pasado en tu carrera, ¿no? El irte moviendo de diferentes lugares. Sí, y no porque yo haya querido, simplemente así me tocó. Pero entonces puedo tirarme a la desgracia y decir, ay, es que ningún proyecto mío ha terminado de despegar. O decir, güey, pues así me tocó, me ha tocado moverme. Por algo me ha tocado moverme. Y yo Sí. siento que realmente la vida me estaba poniendo enfrente como, güey, ya, haz las cosas tú, haz tu música tú. Enfócate un rato en esto. Y luego retomas todo lo demás, pero enfócate en ti, saca tu proyecto solista adelante, consolídate como artista tú y luego ves qué onda con todo lo demás. Sí. Y pues me animé a dar ese paso porque dije, güey, ya, pues qué chingado, ya está, o sea, ya me he movido muchas veces, me Sí. puedo seguir moviendo y el movimiento trae movimiento y está bien. Sí, yo siempre, desde hace muchos años, he pensado que hagas lo que hagas, pues no pasa nada. No pasa nada, O sea, nada es tan grave. Ajá, nada es tan grave, exactamente. Nada es tan grave y de todo se aprende. Y sobre todo hay que aprender que la vida es así. O sea, la vida es movimiento. Y las cosas siempre parecen que son ideales para alguien más. Y nunca es así. Nunca sabes qué artista de disquera le debe 3 millones de pesos a su disquera, ¿no? Sí, Entonces, como, ok, sí, pues estás tureando el mundo y llenando lugares, pero a ti no te está tocando ni un peso. O sea, como que es bien fácil idealizar lo que otras personas tienen sí, y degradar lo que tú tienes. Y yo creo que a medida en que vayamos pudiendo celebrar lo que somos y lo que tenemos cada quien, vamos a poder construir un camino que nos haga felices a nosotros. Y eso, de eso se trata, o sea, de ir construyendo algo que haga sentido para ti, que te haga feliz a ti. sí, creo que al final es conectar contigo mismo, y conectar contigo mismo creo que significa hacer lo que te gusta, dedicarte a hacer lo que te gusta, y ahí es donde vas a encontrar esa conexión, ¿no? Exacto, Ujú. exacto. Y pues sí, es lindo además voltear atrás y saber que te animaste a dedicarle tu tiempo a algo que te gusta. A pesar de que no ha sido fácil o puede ser a veces abrumador, yo creo que apostar por ti y por tu proyecto de vida, aunque tus papás te digan que te vas a morir de hambre, vale la pena. Ujú. O sea, buscar la manera de hacer eso que sientes que viniste al mundo a hacer. Sí. No dejar que se quede en el cajón ahí guardado mientras te dedicas a ser ingeniero, sino que realmente ver qué pasa si lo exploras. En una de esas sale todo bien. Sí, creo que una de las cosas más frustrantes que puedes tener es la vida es hubiera, ¿no? El hubiera es tremendo. Ajá. Sí. También fue un poco por lo que yo me animé un poco a poner la isla en pausa y a dedicarme a lo mío. Que dije, güey, no quiero que se me pasen 5 años y yo no haber consolidado mi proyecto como artista yo. O sea, necesito algo que sea mío. Y eso es parte del movimiento, como de animarse. Sí. Incluso cuando ya estás haciendo algo que te gusta, tienes que ser honesto contigo mismo y decir, ¿realmente estoy haciendo lo que quiero hacer o no? Sí. Y si la respuesta es no, animarte a dar el brinco, pues, Ajá. y atravesar esa incertidumbre que te hace crecer. Sí. No, pues qué chingón, María, la verdad. Agradezco mucho el que hayas aceptado esta invitación. Invítanos a escuchar tu último disco, Tarde para Despedirnos, para que llegue hasta donde quieras que llegue. Yo soy María Centeno y les invito a que escuchen mi nuevo disco Tarde para Despedirnos y que también escuchen este gran episodio donde platicamos sobre muchísimas cosas. Sí. Muchas gracias, María. Quiero reiterar la admiración que te tengo. Gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias a ustedes que vinieron además desde tan lejos. Sí, un poquito lejos, pero pues es justo, nosotros también estamos haciendo este proyecto justo por todo lo que comentas, ¿no? No nos queremos quedar con las ganas, con las qué ganas bueno. Y con el que hubiera pasado. Qué chido. Si lo intentamos. Y pues bueno, muchas gracias a todos por vernos, por escucharnos. Sigan esperando más contenido muy parecido a este, con más personas interesantes haciendo cosas interesantes. Muchas gracias, nos vemos.